Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a retomar entonces de donde dejamos la vez pasada, ¿les parece? Y bueno, recuerden anotar si tienen preguntas o comentarios. Si no llega a haber tiempo hoy, vemos de agregar alguna otra sesión otro día si es que tienen preguntas. Esperen que disparo acá, comparto la pantalla. Ahí vamos. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí. Sí, se ve. Bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, la vez pasada habíamos llegado hasta esta diapositiva. Estábamos hablando siempre del principio, camine y acampe por lugares resistentes. Entonces hablamos de caminata, hablamos de los senderos y hablamos de las áreas de acampe. Un poco con la idea de que los sectores de acampe establecidos, eso de concentrar los impactos es lo que justifica por qué siempre hay que usar los sectores de acampe establecidos. Para el caso de la eventualidad que haya que acampar en un lugar donde no hay sectores de acampe establecidos, cosa que en general no debería ocurrir, en el caso de que ocurra, bueno, hay una serie de cuidados a tener, no vamos ahora a entrar en detalle, pero como que básicamente hay que tener en cuenta siempre lo mismo, buscar los sustratos más resistentes, hacer un pequeño esfuerzo para buscar eso. Hay una máxima, hay una especie de refrán que está muy bueno, que dice que los buenos lugares de acampe no se hacen, sino que se encuentran, ¿no? Es decir, lo que hay que minimizar o tratar de evitar es, bueno, empezar no sé, un lugar que no sea plano, hacerlo plano, modificar todo sino que hay que por ahí tomarse el tiempo extra para buscar un lugar que reúna las condiciones. Por eso los lugares no se hacen, sino que se encuentran. Muy bien, pero en los materiales que les pasé hay ya muchos detalles de cuando hay que acampar en un sector que no está establecido, ¿no? Muy bien, continuamos. Bueno, estábamos diciendo esto. Bueno, otro aspecto también, acá esto lo paso como un título, nomás sin adentrarnos, que el tema de los caballos es un tema aparte, digamos, están en otra liga los caballos, ¿no? Los caballos son mucho más impactantes que la caminata, está de más decirlo. Ustedes recuerdan que cuando vimos de qué es lo que provoca impacto en el suelo y el paso repetitivo, la presión. La presión es el peso por unidad de superficie. Entonces la presión obviamente es mucho mayor en un caballo de la que produce un caballo que la que produce una persona. Entonces por eso el tema de las cabalgatas es como que mucho más énfasis se pone en que hay que hacerlas solamente en lugares con senderos especiales y que estén habilitados para cabalgatas, ¿no? Hay, inclusive para el tema de diseño de sendero, hay especificaciones especiales para los senderos para cabalgatas, son más costosos, son más bravos. Y Parques también sacó un librito, que es que lo tienen en el material que yo le pasé a Alejandro. Tienen este manualcito que es Prácticas de bajo impacto ambiental para realizar cabalgatas en áreas naturales protegidas. O sea que ahí ya hay mucho más detalle. ¿Okay? Muy bien. Sigamos con los principios, ¿sí? Vamos al principio número 3. Disponga adecuadamente de lo que no puede regresar. ¿Qué es lo que uno no puede regresar? A ver, pensemos un poquito. Hay algo obvio, que es los desechos propios humanos, ¿no? Los excrementos, el papel higiénico, la orina, etcétera, eso no se puede regresar, entonces hay que saber cómo disponerlo. En cuanto a la basura después vamos a decir algo, pero vamos a hablar primero entonces de
el tema de los desechos humanos, ¿no? Todos sabemos, todos ustedes lo habrán visto y lo deben seguir viendo, ¿no? Este triste espectáculo que hay en muchas áreas naturales, ¿no? El papel higiénico por todos lados, los excrementos humanos, etc. Por supuesto, acá hay dos cuestiones. Por un lado, en algunos lugares de alta concentración de visitantes, lo ideal es que haya algún tipo de sanitario, algún baño, un baño silvestre, eventualmente de último una letrina, si está más o menos bien hecha, sirve. Y es cierto que por ahí no hay instalaciones sanitarias en todos los lugares donde debería haberlas. Pero bueno, eso no es responsabilidad de ustedes como guías, digamos. Eso, en todo caso, parques nacionales o las reservas provinciales o quien fuera son los que tienen que hacer esa infraestructura. El tema acá, lo que vamos a discutir un poco, es qué hacer donde no hay esa infraestructura. Y donde no hay esa infraestructura, dejando de lado los lugares donde debería haberla y no la hay, digamos, está claro que no debería haber ese tipo de infraestructura en todos lados. O sea, ninguno de nosotros querríamos que haya construcción, ¿no es cierto?, de sanitarios por todos lados. Entonces, sí o sí está bueno que sepamos bien cuál es la técnica en los lugares donde no hay infraestructura sanitaria. Hay una técnica que es la llamada el pocito de gato. Se lo llama así, pocito de gato, en inglés el cat hole. Tiene ese nombre porque es como imitando precisamente a los gatos. Y es que cada persona, cuando tiene la necesidad, se aleja, esto es importante, como mínimo 60 metros del lugar de campamento o del sendero o de cualquier curso o cuerpo de agua y hace un pocito chiquito de unos 20 centímetros. El guía, lo ideal, que el guía lleve una palita. Pero de todas maneras hay muchos lugares acá, digamos, en general, donde aún sin palita se puede hacer el pocito. Con el pie, con un palo, con una piedra, se puede hacer el pocito. Se hace el pocito, se procede, digamos, discúlpenme, y acá hay una cuestión, con el papel higiénico, ¿qué se hace? Paréntesis, les comento, al principio, cuando empezó esto de las prácticas de bajo impacto, allá por fines de la década del 80, ¿se acuerdan que yo les hablé de David Cole? Y yo les pasé ese librito, entre los materiales tienen el librito de Cole traducido, completo. Van a ver que ahí se recomendaba una cosa que hoy ya no se recomienda más. Se decía, se hace lo que se tenga que hacer, se tapa el pocito y queme el papel higiénico en el lugar. Así tipo lo quema. Bueno, no, eso ya no se hace más. Por favor, no quemen el papel higiénico en el lugar. Se han originado varios incendios como consecuencia de esta práctica, tanto en el hemisferio norte como inclusive en Argentina. Hace pocos años hubo un visitante, un trekker, un polaco, que se ve que se había quedado con la recomendación antigua. El tipo quemó el papel higiénico y se quemó un lengal, ¿no? Como consecuencia de eso. O sea que eso no. Entonces, ¿qué hacer con el papel higiénico? El papel higiénico, lo ideal de todo sería en una bolsita Ziploc, o en doble bolsa si querés, bien envuelto, Ziploc para que sea hermético, te lo llevas y lo tratás con el resto de la basura. Y en definitiva lo terminás bajando. Si eso se complica, entonces es aceptable enterrarlo junto con el resto, al papel higiénico. Bueno, luego se tapa el pocito, inclusive lo ideal también es disimularlo con hojarasca, o sea, hacer un ejercicio de aquí no ha pasado nada, visualmente también. Ahora, ¿por qué es recomendable esta técnica del pocito de gato? ¿Qué nos permite y qué cosas evita esta técnica? Algunas cosas son muy obvias, ¿no es cierto? Primero, el impacto
visual espantoso de los excrementos y el papel higiénico, como vimos antes, lo evita. Segundo, los excrementos a la intemperie tienen un impacto sanitario o un riesgo sanitario muy alto, muy significativo. ¿Por qué? Porque puede haber en forma accidental contacto directo de cualquier visitante o poblador o lo que fuera, un ser humano, con ese excremento, y los excrementos pueden tener parásitos y patógenos desconocidos, digamos, no sabemos cuáles, o puede haber contacto de animales con ese excremento, y eso en definitiva puede ingresar de esta manera al ciclo del lugar. Y también el impacto sanitario viene por otro lado también, no solo por el contacto directo. Cuando llueva, va a venir agua acá y va a lavar esto, y ¿se acuerdan de aquel gráfico de la clase pasada? La infiltración, el agua, ¿qué hacía? Infiltraba o escurría, infiltración o escorrentía. Si infiltra, no pasa nada, no es grave, pero la escorrentía que arrastre patógenos o parásitos que tengan acá, al final, los patógenos o parásitos de los excrementos terminan en la cuenca, terminan en el lago, laguna, río o arroyo. Y esto que parece así como muy rebuscado, no es nada rebuscado, es muy concreto y ya ha pasado. Ahora les voy a dar un ejemplo. Y después hablamos de impacto visual, impacto oloroso, estético, impacto sanitario. Y también, por último, un impacto ecológico. A ver, pero pensemos un poquito. Porque alguien podría decir impacto ecológico, es medio exagerado. Sí, la fauna deja los excrementos, uno ve bosteos de animales por todos lados. Es cierto, desde ese punto de vista, que haya excrementos de otra especie, digamos, disculpen la crudeza de esta parte de la charla, no, es cierto, eso en sí no trae ningún gran impacto. Pero ¿qué pasa? Por la vía sanitaria, ecológico-sanitaria, sí. Porque cada ecosistema tiene ya parásitos y patógenos. Tampoco es tan terrible los parásitos y los patógenos, porque todos los ecosistemas tienen parásitos y patógenos. Pero ¿qué parásitos y patógenos? Tienen parásitos y patógenos nativos del propio ecosistema que van ciclando, van reciclando a lo largo de los siglos, digamos. Un excremento de un visitante que viene de Tailandia o de Buenos Aires o de Bariloche o de Córdoba o de donde sea, no sabemos qué trae. Puede traer cualquier cosa. Y entonces, en definitiva, estamos introduciendo parásitos y patógenos nuevos a un ecosistema que pueden entrar a circular ya en el ecosistema, entra en el ciclo con la fauna y es un gran problema. Puede ser un gran problema. Por ejemplo, de esta manera, en Nueva Zelanda, hasta hace un tiempo, no tanto, podían tomar agua, como tomamos nosotros en la Patagonia, al menos todavía en la mayoría de los lugares, ya no en todos, cerca de los refugios de montaña no, pero en el resto de los lugares se puede tomar agua. Bueno, en Nueva Zelanda se podía tomar agua, ya no se puede tomar agua. Porque en la montaña, porque se instaló una variedad de giardia es un parásito, acá también hay giardia, pero hay distintas variedades. Se instaló una variedad medio brava, que no es mortal ni nada, pero provoca una parasitosis brava. Y bueno, tienen que filtrar el agua, la tienen que tratar, llevan pastillitas de desinfectante, lo mismo en Estados Unidos, en América del Norte. Ahí en América del Norte ya era nativa esa giardia, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, si no se adopta esta práctica, si no se universaliza esto, tarde o temprano, desgraciadamente, y me temo que no vamos a llegar a tiempo, digamos, me temo que esto nos va a ganar, y bueno, se va a instalar esto o algún otro parásito en cuencas y no vamos a poder seguir tomando el agua. Fíjense, acá está la parte donde dicen, bueno, Claudio Echevar se volvió loco, trae la Biblia, pero esto
es realmente interesante. Traigo la Biblia no desde el punto de vista religioso, sino como libro antiguo. Esto es el Antiguo Testamento, acá está, lo pueden chequear, Deuteronomio 23. Vamos a leer juntos, porque es increíble la técnica que ya traía la Biblia. Habrá un lugar afuera del campamento para satisfacer las necesidades naturales. Llevarás una estaquita al cinturón, con la cual harás un hoyo antes de ponerte en cuclillas, y luego taparás el excremento con la tierra sacada. Porque Yahvé, Jehová, tu Dios, recorre el campamento para protegerte y entregar en tus manos al enemigo. Por eso tu campamento debe ser cosa limpia y sagrada, en que Yahvé no vea nada indecente. De lo contrario, se apartaría de ti. Increíble, es muy antiguo el Antiguo Testamento, y ya estaba la técnica del pocito de gato, la tenían re clara, y ustedes reemplazan, en vez de Yahvé pongan parques nacionales, y más o menos es adaptable al día de hoy. Pero bueno, como decíamos antes, ¿no? Digamos, la globalización hace que los seres humanos circulemos por el planeta. Bueno, los parásitos también se globalizan. Esto que decíamos de que si no se adopta esta técnica en serio, llegará el momento en que no se pueda tomar agua ni siquiera en el arroyo más remoto. Muy bien, estamos claros con este tema del pocito de gato, es muy importante. Recuerdo, a 60 metros como mínimo de cualquier arroyo, río, lago, laguna. ¿Por qué esto, de paso? ¿Por qué? Porque uno dirá, bueno, pero el pocito de gato, ¿y qué pasa? Vos enterrás el excremento. ¿Por qué es eficaz? A ver, ya dijimos, el impacto visual lo resuelve, el impacto oloroso lo resuelve, y el impacto sanitario y ecológico también, en gran parte, casi totalmente. ¿Por qué? Porque vos lo enterrás. Hay una cosa importante, la descomposición acá enterrado es más lenta que si el excremento quedara en la intemperie. Con lo cual, uno diría, bueno, mejor dejarlo en la intemperie, la descomposición va a ser más rápida acá arriba. Pero está todo el riesgo que ya dijimos. Acá va a ser un poco más lenta, pero no está ese riesgo sanitario, y el ecosistema del suelo, ¿se acuerdan que en la primera charla hablamos de que en el suelo hay un ecosistema, hay de todo tipo de microorganismos, lo va a descomponer, y finalmente eso lentamente va a infiltrar, pero va a infiltrar ya el producto de esa descomposición. Entonces, es como el principio del lecho nitrificante. Ustedes saben lo que es un lecho nitrificante, es esto mismo, más grande, en una casa. Así que esto es como una especie de mini lecho nitrificante, pero a condición de que lo alejemos del agua. ¿Por qué? Porque muy cerca del agua, muy cerca del lago, río, arroyo, ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de la napa? ¿Saben lo que es la napa? El agua subterránea. Muy cerca de un cuerpo de agua, la napa está muy cerca de la superficie, está muy arriba la napa. Entonces, muy cerca del agua, hay altas probabilidades de que esto enseguida, o además el río o arroyo cuando crezca enseguida va a tapar acá, y al final, antes de que esto se termine de descomponer, se puede contaminar. Entonces, por eso 60 metros. ¿Listo con esto? Seguimos. Hay una cantidad de técnicas o tecnología, porque ¿qué pasa? Para la montaña, ustedes guías de alta montaña, hay ambientes donde no se puede hacer el pocito. Vos en alta montaña, en roca, todo roca desnuda, y no, el pocito no se puede. Entonces, hay técnicas, hay tubos, pub tube, o sea, un tubito para luego bajar hermético. Y también para grupos, hay esto, ya se venden. En Estados Unidos vos entrás a internet, buscás, hay más de una marca. Se puede fabricar, no es necesario que lo importe de Estados Unidos, pero digamos, están muy bien hechos, muy herméticos, para usarlo de baño en lugares más en alta montaña. En Argentina todavía estamos muy atrasados con este tema, en los lugares de escalada. Solamente en Aconcagua se han impuesto como algunas normativas
con la obligatoriedad de bajar, de que las expediciones bajen los excrementos. Funciona más o menos, pero bueno, como intentaron, por lo menos empezaron a regular el tema. En el resto de los lugares de escalada del país, que yo sepa, aún no, pero bueno, va a llegar el momento, o tendría que llegar el momento en que paulatinamente esto se empieza a poner como obligatorio, la obligatoriedad de bajar, de que todos los grupos bajen los excrementos el campamento va hacia el primer lugar donde haya donde disponerlo. Sí, Muy bien. nosotros, perdón, permiso. Sí, dale. Nosotros, cuando fuimos al Cordón del Plata en Mendoza, también llevamos cacatúos, pero estaba una recomendación. Igual había carteles por todos lados, ¿no? Pero bien, muy bien. estaba a modo de recomendación. Sí. Bueno, buenísimo, bueno, bien. Sí, en ese sentido, Mendoza como que lleva la delantera, ¿no? Inclusive por delante del propio Parques Nacionales, que todavía está un poco atrasado con este tema en los lugares arriba, ¿no? Muy bien. Bueno, otro tema, seguimos con la práctica, disponga adecuadamente de lo que no puede regresar. Cuando uno en el campamento lava la vajilla, lava los utensilios, bueno, hay que lavarlo lejos del agua. No queremos los fideos flotando, ¿no? Los restos de fideo y de arroz y polenta flotando en el agua, en el río, en la laguna, en el lago. No, no. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito por qué. Hay una primera razón obvia, es ensuciar, es contaminar, no, es visualmente, desde todo punto de vista no, eso es obvio que no. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en una razón un poquito más también ecológica, especialmente aplicable a las aguas más de montaña o a las aguas patagónicas, los lugares, digo, de montaña, aunque no sean patagónicos, o cualquier lugar andino patagónico con aguas puras. ¿A qué se debe la proverbial pureza del agua patagónica, o también se puede extender a cualquier otra agua de montaña, ¿no? No es casual, son aguas, tienen altos niveles de oxígeno, pero a su vez, ¿por qué tienen altos niveles de oxígeno? Tienen muy bajos niveles de nitrógeno y fósforo, ¿no? Y de nutrientes en general, estos son los llamados nutrientes. El nitrógeno, el fósforo y otros elementos son los llamados nutrientes. ¿Por qué se los llama nutrientes? Los organismos del agua, los organismos microscópicos acuáticos, por ejemplo, las algas microscópicas, y después también están los que se alimentan de las algas, pero vamos a hablar de las algas, ¿no? Microscópicas. ¿Qué necesitan para vivir? Lo que necesita todo organismo vivo, digamos. Vamos a lo básico. Agua, y ya tienen agua, digamos. Agua de sobra. Oxígeno de sobra. Y la otra cosa que necesitan es esto, luz. Luz hay de sobra. Las aguas son súper translúcidas. Y necesitan nutrientes, nitrógeno y fósforo. Como hay muy poco, casi nada, por eso es casi agua destilada. Vos casi podés ponerte en el radiador del auto este agua. Y como tiene muy poco de esto, hay muy pocas algas microscópicas creciendo, por eso el agua sigue siendo translúcida. Todos los demás elementos que necesitan están en una gran abundancia. Quiere decir, hay un elemento que se llama limitante. Un organismo en general, cualquier organismo, necesita alimento, refugio, calor o no, etcétera, etcétera. Siempre alguna de esas cosas va a ser limitante. Quiere decir, lo que limita la cantidad de ese organismo que hay en un ecosistema es alguna de esas cosas que lo limita. ¿Ok? ¿Cuál es el factor limitante para los microorganismos del agua? Son los nutrientes. No es el oxígeno, no es el agua, no es la luz. Entonces basta que vos le agregues un cachito de nitrógeno y de fósforo para que exploten, porque oxígeno, agua y luz hay de sobra.
Lo que los estaba limitando era esto. Entonces, por eso, vos echás en una laguna de altura o en un lago translúcido, echás materia orgánica, echás el arroz pegado, tiene nitrógeno, tiene fósforo, echás jabón, también. El jabón tiene fósforo. Entonces, por eso en general cuando se contamina este tipo de sistemas, empieza a haber un crecimiento de microorganismos y al multiplicarse empieza a enturbiarse el agua por la cantidad de microorganismos que hay. Entonces el agua ya no es cristalina y además esos organismos empiezan a consumir oxígeno, bajan los niveles de oxígeno. Eso, por ejemplo, en un lago enorme, el lago Nahuelhuapi, el lago argentino, bueno, no, tenés que tirar mucha polenta, digamos, para que lo jodas. Pero en lagunas de altura, bueno, llevar materia orgánica, al final puede realmente cambiar la cualidad de esas aguas. Por eso, lavar la vajilla lejos del agua. ¿Cómo se lava? Bueno, se hace un pequeño esfuerzo, se lleva agua o arena o lo que fuera, y es preferible, eventualmente, ensuciar un poco un parche, un pequeño sector con vegetación. Es relativamente inofensivo eso, no pasa nada, que tirarlo a la cuenca. Muy bien. Por eso, porque tienen muy bajos niveles de nutrientes, se dice que estas aguas son ultra oligotróficas. Si se le tiran muchos nutrientes, pueden dejar de ser oligotróficas, se dice que se eutrofican. Muy bien. Siguiente principio, respete la fauna silvestre. Antes, me olvidé, la basura, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura? Porque estamos en disponga de lo que no puede regresar. Bueno, está claro que si el principio ese de que si lo pudiste llevar, lo podés traer de vuelta, esa debería ser la regla de oro. Y acá se engancha un poco también con el primer principio. Vos planifique y prepare, vos tenés que planificar y preparar qué comida vas a llevar y qué recipientes vas a llevar para poder también traer lo que te sobre de la comida de vuelta, por decir, voy a poner un ejemplo ridículo, bueno, no te vas a llevar una sandía, porque después es un despelote, digamos. Lleva comida que te permita, con muy bajo impacto, manejar sus residuos luego. Entonces, lo ideal es traer todo. ¿Qué pasa con la basura que no se puede traer? Porque a veces hay basura orgánica que si es una excursión larga de varios días, no se puede, se empieza a descomponer. Eso es un tema. Si está permitido, si estamos en un lugar donde está permitido hacer fuego, después vamos a ver el tema de fogones, se puede quemar, pero solamente quemar, no ni bolsitas ni nada, quemar solamente la parte orgánica de ese alimento sobrante. Pero ya les digo, casi todo se debería poder consumir o aprovechar de alguna manera. Muy bien. Respete la fauna silvestre. ¿Qué quiere decir respete la fauna silvestre? Vamos también a tratar de ir más allá de lo obvio. Lo obvio es, bueno, no hay que cazarlo, no hay que matarlo, bueno, no hay que perseguirlo. Obvio, eso es obvio, creo que ya estamos por encima de eso. Pero vamos a tratar de ir un poco más, hilar más fino. Tenemos que, lo primero es entender y saber que cuando vamos a cualquier área natural estamos ingresando, en definitiva, a la casa de la fauna silvestre. Estamos ingresando a su hogar. Entonces, ya es una actitud mental, o sea, uno ya tiene que saber, bueno, está bien, bueno, voy a ir, pero tengo que tener cuidado, tengo que tener consideración, no da lo mismo hacerlo de cualquier manera, porque es el ambiente de la fauna.
Estas son imágenes de una especie patagónica de montaña por excelencia, que es el huemul, ¿no? Un ciervo nativo. Acá hay varias cosas para tener en cuenta. Primero, hay una cosa muy importante. La fauna silvestre, acá y en cualquier lado, en general, está viviendo en general al límite de los recursos disponibles. Esto es un concepto muy importante para entenderlo. Si no vivieran al límite, o sea, hay una cantidad, de cualquier especie que agarres, hay la cantidad que permite el ambiente. No hay más porque el ambiente no permite más. ¿Qué parte del ambiente no permite más? Bueno, depende del caso. Algún factor limitante, ¿se acuerdan que recién hablamos de algún factor limitante? Depende cuál sea. En algún caso será el refugio, en algún caso, en muchos casos es el alimento, etcétera, o será las características de la temperatura, etcétera, etcétera. Pero en cualquier lugar la fauna está en equilibrio en el sentido de que ha tenido tiempo para llegar a una abundancia poblacional que es la que le permite el ambiente. Hay una sola especie en el planeta que ha logrado como violar ese principio, ese techo. Adivinen. 3 segundos para pensar. La única especie en el planeta que... Ser humano. Exactamente. Nosotros, el ser humano, hemos logrado a través de la historia, a través de las décadas, ir como rompiendo ese límite. Se vivía de acuerdo a un límite ecológico, había, como no, se inventó alguna nueva técnica, un invento que permitió superarlo, hasta llegar a un nuevo límite y así sucesivamente. Pero salvo el ser humano, ninguna otra especie puede hacer eso, que sepamos hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros vamos a un ambiente natural y la fauna está al límite. ¿Qué quiere decir que está al límite, además? Significa que en cuanto al alimento está al límite, pero también está al límite en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, ¿no? Los animales rara vez están al cohete, digamos. No, sí, está tomando sol, está... en general, hay inclusive la ciencia que estudia el comportamiento, estudia lo que se llama el presupuesto de tiempo de las especies, de los individuos, ¿no? Se estudia, bueno, a ver, tanto tiempo dedica a alimentarse, tanto tiempo dedica a inspeccionar el territorio, tanto tiempo dedica a buscar pareja, bla, 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 bla. Y en cuanto al espacio, bueno, la fauna no se ubica en cualquier lugar, se ubica donde encuentra condiciones ambientales térmicas favorables, pero también donde consigue alimento, y a la vez debe combinar eso con la mayor seguridad posible frente a los predadores, por ejemplo. Por ejemplo, un huemul no va a estar en cualquier lugar, va a estar en determinadas condiciones donde encuentre alimento y donde esté lo más seguro posible con respecto al puma, por ejemplo. Entonces, cuando uno ingresa a un área y se disturbia a un animal, cualquiera sea, y uno intercepta a ese animal que estaba ahí, el animal, bueno, se va a mover, algo va a hacer, puede haber distintas reacciones, pero eso tenemos que entender que el animal está alterando ese presupuesto de tiempo. Y eso repetido, reiterado por mucha gente que va reiteradamente y se atraviesa el territorio, puede afectar realmente, puede trastocarle totalmente ese presupuesto de tiempo. Y concretamente, por ejemplo, en un huemul, voy a dar un ejemplo, aunque se aplica a prácticamente todas las especies, hace que este huemul, con un disturbio reiterado, en el cual se tiene que distraer todo el tiempo, porque estaba comiendo y tiene que levantar la cabeza a ver qué pasa, entra al invierno con menos reservas de grasa. Ustedes se van a reír, pero es así. Este tipo de cosas, no en el huemul, pero en muchas especies se ha estudiado y se ha medido concretamente.
o tiene que correrse un poco y tiene que ir a un lugar donde está más vulnerable a que lo ataque el puma, por ejemplo. Esto se ha visto, por ejemplo, en colonias de aves que nidifican. El paso de turistas ha hecho que en algunos lugares las aves que estaban nidificando, bueno, abandonaban el nido y venían las gaviotas y robaban los huevos del nido que acababa de liberar el ave porque habían pasado los visitantes. ¿Sí? Hay muchas vías por las cuales se puede producir un disturbio involuntario. Obviamente nadie quiere producir ese disturbio. Entonces, como dijimos, los animales están al límite en cuanto al tiempo, y después hay otra cosa muy importante. Hay que evitar el error muy común de interpretar el comportamiento de la fauna de manera humana, humanizada, digamos. Por ejemplo, uno va y un animal se acerca. ¡Ay, qué divino! Se acerca, viene, quiere interactuar con el ser humano. En general, la mayoría de las veces que los animales se acerquen no es bueno. ¿Por qué? Primero, el animal, una gran cantidad de las veces se acerca porque hay un intruso en su territorio y se acerca a inspeccionar al intruso en su territorio. O sea, no es, uy, qué lindo se acerca. Después el animal está interrumpiendo lo que estaba haciendo, lo que hablamos del presupuesto de tiempo que lo tiene limitado. Es decir, que no hay que interpretar antropocéntricamente, digamos, el comportamiento animal. Bueno, vamos a pasar un poco acá, vamos a saltear esto. Después en el PowerPoint lo pueden ver, si no nos vamos a extender demasiado. Ustedes fíjense, esta es Cerro Riscoso en el Parque Nacional Los Alerces. Uno va caminando por acá, estos son dos huemules. Digamos, lo más probable es que caminen, los huemules lo vieron a uno y uno no se da cuenta que ahí había dos huemules. Quiere decir que uno atraviesa los territorios de la fauna sin darse cuenta, digamos, ¿no? Ahí están los huemules. ¿Qué pasa? En invierno tiene un gran costo para estos huemules desplazarse, un doble costo, ¿no?